Bueno, vamos a la parte 2. Vamos a ver ahora lo que es la ética y la ley médica y lo que compete a lo que es del HIPAA. Eh, Ahora, vamos a ver que el HIPAA es también otra oficina que depende, según lo conocemos, depende de los centros de Medicare y Medicaid, de los servicios de Medicaid y Medicare. Entonces, estos servicios son una división del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¿Verdad? La SCM, el Centro de Medicaid y Medicare, es responsable para regular la operación de algunos programas también que competen a lo que es la parte de laboratorios. Se conoce como CLIA. Entonces, la CLIA em, verifica guías de protocolo en laboratorios, ya sean federales, estatales o laboratorios que utilizan regulaciones locales. Es bien completo eso. Ahora, el asistente médico, ¿qué tiene que saber de HIPAA, por ejemplo? Bueno, si se acuérdense que van a estar trabajando ustedes con especímenes, la sangre, y probablemente otro tipo de especímenes, no solamente sangre, sino que probablemente, eso lo voy a hablar un poquito más en detalle en lo que es flebotomía. No lo voy a mencionar ahora para no confundir el temario, pero sí hay que conocer algunas cosas de lo que es los especímenes. En lo que es sangre, recuérdense que se va a estar haciendo flebotomía, hay que conocer anatomía del brazo, del antebrazo, fisiología de la piel, del sistema cardiovascular, venas, del sistema nervioso, donde están algunos nervios en la parte de la fosa antecubital, conocer el equipo de flebotomía, los insumos, que lo vamos a hablar la próxima semana, cómo comunicarnos con los pacientes y algunos aspectos legales de este procedimiento que se considera invasivo porque traspasa piel y otros tejidos, ¿verdad? También el rol del flebotomista en esto tiene que ver también con saber las regulaciones de los laboratorios, verificar las etiquetas de los pacientes, verificar que es el paciente el que está frente a ustedes, verificar bien la orden que piden, quién la pide, cuándo la quiere y entender los requisitos de cada espécimen, ¿verdad? Cómo transportarlo y cómo almacenarlo. En cuanto a la parte de verificación de alguien, parece que preguntarle al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento es la forma más común que utilizamos. Un mandato de la Comisión de Hospitales de los Estados Unidos. La flebotomía es un procedimiento invasivo y hay que estar seguro que el que está frente a nosotros es el paciente que queremos pinchar, ¿verdad? Esto verificamos con las dos preguntas esas. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? También recordemos que el flebotomista debe de aceptarse que el paciente le dice no en último minuto, es su derecho y está en la obligación solamente de reportarlo en el documento legal que lo conocemos como récord electrónico médico. Este documento puede ser usado en alguna demanda legal. Si el paciente dice, no, él no me dijo nada, no me quiso sacar la sangre y ahora se me complicó la enfermedad. Si me lo hubieran diagnosticado hace una semana, esto no hubiera pasado. Pero el asistente médico, conociendo su función, sí lo documentó. Hace una semana el paciente llegó y de último minuto dijo que no quería que le sacara y está documentado y ahí cualquiera se puede sacar de un problema legal fácilmente, ¿verdad? Hay que conocer las leyes y saber cómo eh, documentar las cosas. Los derechos de los pacientes, esto por muchas veces que los pacientes tienen su derecho de forma legal a nivel estatal y federal. A eso se le conoce como Carta del Derecho del Paciente. En inglés se llama Bill of Rights. Se define por estado y por federal también. Esto fue un documento que se creó con la intención de aumentar la confianza del sistema de salud de los Estados Unidos, en donde se vio la necesidad de definir los derechos
y las responsabilidades que tiene el paciente como consumidor de un servicio médico, los que tienen también los profesionales de la salud, sea doctores, enfermeras, los practitioners o PA, y las instituciones, ¿verdad? Clínicas y hospitales. Y también los seguros que prestan esa parte que es pagar por servicios prestados a los doctores. Entonces el asistente médico y todos los empleados del campo de la salud, ¿verdad? Que van a ser ustedes muy pronto, deben de proteger estos derechos de los pacientes. También ahora ya se conoce que el paciente ya no es tan pasivo como lo era hace unos años, que básicamente el doctor le decía que cuál era el plan y casi todo el mundo decía sí, 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 sí. Y nadie, porque era como, no puedo decir no, porque el doctor tiene la razón siempre. Actualmente el paciente sí participa más activo en su propio cuidado de la salud. Y recuerden que aquí también eso es arma de doble filo, porque algunos pacientes participan activamente no en el cuidado de la salud, sino en el descuido de su salud. No van al doctor, no se toman la medicina, no se curan las heridas y después de un año o dos, la situación muchas veces ya es irreversible, ¿verdad? Entonces, pero esto nace de darle la independencia al paciente y que participe activamente con la idea era de que lo hiciera de manera positiva, pero hay de todo, ¿verdad? Hay algunos que se cuidan mucho, otros que no se cuidan mucho. Ahora, veamos lo que son los derechos de los pacientes. Esto que lo estoy mostrando en la diapositiva, básicamente es una clínica, pero este es como un genérico. Todas las clínicas están obligadas a tener sus propios derechos de paciente y dárselos a los pacientes. Y ellos le dicen cómo lo van a tratar, cómo le van a cobrar y qué opciones de salud van a tener. Entonces, y también el paciente, de hecho, tiene obligaciones. Se le da una copia a él para que la guarde en su archivo. Y hay algunos que, como el que estoy mostrando, que a veces están ya pegados en la pared de la clínica para que de vista pública. Veamos cuáles son esos derechos de algunos pacientes. Por ejemplo, según el derecho del paciente, uno tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación de raza, color, religión, género, de donde sea, del mundo, donde sea, de donde vino a Estados Unidos, si tiene disability o no, o cuál es la fuente de su pago. Tiene derecho también a estar informado del nombre y la posición del doctor que lo está tratando. No que sea incógnito, ¿verdad? Que el doctor llega, no le habla nada, se va, llegó, ya lleva 7 días y no sabe quién es. Ese es un derecho de él de preguntar y que le digan el nombre del doctor y qué especialidad tiene. También tiene derecho a recibir un informe consentido, que es voluntario. Básicamente el doctor le informa al paciente los posibles riesgos y beneficios de un procedimiento o un tratamiento y el paciente de forma voluntaria acepta y firma. Puede decir no también, si quisiese. Pero ya el doctor le dijo los riesgos y si sucede un riesgo, ya el paciente como exonera al doctor de una demanda porque él le dijo el riesgo, que si no se operaba, podría pasar esto y pasó. Pero ya el paciente, ya él es su riesgo, ¿no? Pero era su derecho que supiese que hay un riesgo. También tiene derecho a rehusar tratamiento, a un examen físico, a una observación. Tiene derecho a tener una privacidad mientras está hospitalizado y que sea confidencial el manejo de sus datos, a obtener una copia de su expediente. Tiene derecho uno a pedir una copia. Y también le pueden cobrar, ¿verdad? Tampoco es que se lo van a dar gratis. Algunos hospitales cobran, pero cobran un monto razonable para el paciente. También tiene el paciente derecho a quejarse sin miedo a represalias de los proveedores. También tiene derecho a decir que no quiere resucitación en caso de que quiera en una situación de cuidados intensivos y pierde la conciencia. También tiene derecho a la donación de órganos anatómicos. Tiene que estar documentado que quiere donar un órgano y eso puede ser a través de en avance
o a través de un proxy o una tarjetita de donante. Los hospitales muchas veces la proveen. Si ustedes ven, es bien amplio el derecho de los pacientes, ¿verdad? Se tiene muchas cosas a favor. ¿Cómo puede hacer uso de un derecho? Por ejemplo, lo que ven ahí, un derecho de vida. El derecho de vida se le conoce el living will o como testamento, le conocemos también. Son, los pacientes pueden expresar su deseo que en caso de una enfermedad terminal o un accidente en los que ellos ya no puedan después expresar su deseo, pero ya hay algo escrito, ¿verdad? Que lo hizo antes. ¿Y por qué es importante hacerlo antes? Porque la ley ya no valida a una persona que no tenga su sano juicio y uso del intelecto para dar un derecho. Le voy a poner un ejemplo a alguien que sufre un derrame, ¿verdad? Entonces estaba en su sano juicio hace una semana, pero tuvo un derrame y lo dejó con problema de afasia. No puede hablar, tiene problemas para expresar su deseo. Y esa persona ya por ley ya no puede hacer un consentimiento informado voluntario porque no tiene la facultad intelectual de poder interpretar un riesgo médico o un beneficio médico. Si él tiene ya un proxy o él dijo previamente que quería, entonces sí, ¿verdad? Ya podría hacerlo. Ahora, veamos algunas de las medidas que también tienen que ver con HIPAA. Son medidas de seguridad. Son componentes también que se van a ver más que todo en los que son laboratorios, cuando los flebotomistas tienen algunas cosas de HIPAA que también además están protegidas por la ley, que son como lo que ya habíamos dicho de los MSD, que se conoce como hoja de datos de riesgo o de seguridad, que también está en la parte de la OSHA, pero también la ve la parte de la HIPAA. Entonces es responsabilidad del asistente médico conocer dónde se van a encontrar en la oficina estas políticas o guías. Siempre están accesibles en un escritorio. Eso lo he visto yo. Los lugares las ponen siempre como en un binder, en una gaveta de un escritorio, y ahí están disponibles para quien quiera verlas. No se pueden tener bajo llave o en un lugar oculto donde solamente el administrador sabe dónde está, como que fuera un tesoro, ¿verdad? No, no es así. Tiene que estar por ley accesible en impreso. Y puede haber una copia también electrónica, pero tiene que estar accesible y todo el mundo sabe dónde está. Ahora, con el manejo de la confidencialidad de información privilegiada, esto se conoce como, es una práctica de la HIPAA que la ponen mucho. Básicamente es un principio de ética en la privacidad de un paciente. Entonces acá los asistentes médicos todos los años reciben un entrenamiento o una mañana, se les da una clase de HIPAA y también de OSHA. Eso es todos los años, hay que estarse renovando, pero las clínicas se los dan a ustedes sin costo ni nada cada año, porque a ellos les conviene también que el empleado esté renovado. Es responsabilidad dárselas a ustedes. Recuérdense que la HIPAA también, al igual que la OSHA, es una ley de la nación en los 50 estados, 51 estados. Entonces, básicamente, la HIPAA nació en 1996, fue desarrollada para asegurar la confidencialidad del récord médico, más que todo ahora, principalmente con la edad en la era de la computadora, ¿verdad? Que la privacidad se mueve por vía electrónica muchas veces, fax, todo eso. Antes era más de correo convencional, ahora es más rápido. Todo el mundo recibe fax. Clínicas mandan fax a otra clínica diciéndole qué dijo el doctor hoy cuando lo vio a este paciente para que le vayan dando seguimiento. Requiere, por ejemplo, de los empleadores y de los empleados algunas prácticas de seguridad. Por ejemplo, que tengan una palabra clave
potente, le dicen ellos, ¿verdad? Potente, que no se puede descifrar tan rápido, especialmente en aquellos equipos electrónicos que manejen iPads, laptops o computadoras de escritorio. Si se trabaja en un área de recepción visible a otros, es importante que la computadora esté posicionada de una manera que no se vea la información. Si está usando una laptop, siempre se le puede bajar la pantalla en un ángulo que no se vea bien la letra mientras otras personas van pasando. Recuérdense que la comunicación privilegiada entre un paciente y un proveedor es protegida por la ley, ¿verdad? Entonces, lo que se conoce como derecho a la intimidad por parte del paciente. Entonces, recuerden buenas claves, no dejar expuesta el monitor. Entonces, esto también, lo que es, vamos a ver lo que, brevemente lo que es la diferencia entre ética y ley, que tiene que ver con lo de la HIPAA, que es proteger la información. Ética básicamente es saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Solamente eso. Entonces, muchas veces en el trabajo podemos ver situaciones de va a ser de ética, que yo sé que eso no es correcto hacerlo. Y se ve mucho en la práctica de OSHA, cuando alguien no lo están viendo, está curando una herida, probablemente tienen que usar un par de guantes para quitar las gasas, todo, y quitárselos y ponerse otros limpios cuando ya la va a limpiar. Pero que no lo están viendo, hay gente que se le olvida, empieza a quitar las curaciones sucias y no lo pensó dos veces, tal vez sin mala intención, ya está tocando la herida otra vez, limpiándola con ahí un poquito en el momento que él se dio cuenta, tiene que parar, aunque ya empezó, y cambiarse los guantes y empezar de cero. Hay gente que no me está viendo nadie, todo el paciente que está acostado lo sigue haciendo. Esa es la parte ética. Yo sé una conducta errónea y de una conducta que equivocada. Hasta ahí. Nadie me está acusando de nada, sino que solamente yo me di cuenta que era incorrecto. Esa es la parte ética de mi parte. Ahora bien, cuando yo veo también pacientes con morete, golpes, en una persona adulta, también puede ser ético decir, esto no es correcto, lo voy a reportar. La ley ya es otra cosa. La ley un poquito ya más de la parte de poner ya, la ley ya fue una, para diferenciarla de la otra, la ley más que todo son reglas de conducta que son promovidas por una autoridad ya competente, como podría ser el Estado, ley federal, y básicamente son reglas que regulan la conducta de una sociedad. Y ya hay de por medio también pueden haber multas y hasta prisión. Ya no es saber que solamente es incorrecto, pero por hacer incorrecto me pueden poner una multa o alguien puede perder una licencia y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí ya hay clasificación de eso, de las leyes con de negligencia, mala asalto, ¿verdad? Amenazar a tocarlo sin su permiso, battery ya es tocarlo, física. Y sí, esa es la parte ética y moral que les quería compartir. Ahora, en lo que es la parte del trabajo de ustedes en una clínica, que ya pronto lo van a hacer, ¿qué es lo que participa el asistente médico? O, por ejemplo, podría participar en conseguir los consentimientos, ¿verdad? Los consentimientos son también tipos de autorizaciones legales, ¿verdad? Hay tres tipos, uno se llama y implied, que es como el paciente acepta ir a la clínica, expresado, forma verbal, y el consentimiento informado, forma escrita, voluntario y firmado. Son los tres tipos de consentimiento que existen, ¿verdad? Imply, express, inform. Ustedes lo tienen que conseguir antes de que el paciente ya sea sujeto a una intervención médica o quirúrgica. El PHI, otras letras que van a ver por ahí. ¿Qué significa eso? Básicamente PHI significa protección de la información de salud.
Y esto básicamente lo forman todo aquello que identifica al paciente, su nombre, su apellido, su dirección de la social, con información de salud, diagnóstico, tratamiento médico, cirugías, fotografías, los dos juntos, A más B, PHI. ¿No? Recuerden que eso, el PHI que es protegido, anda de arriba abajo, ¿no? Del hospital a la clínica al laboratorio, el laboratorio al fisioterapista, el fisioterapista a la lista, va por fax para un lado, va para el fax para el otro, el correo electrónico de aquí, de allá. Entonces las clínicas se tienen que proteger de no divulgar información no deseada de un paciente. No es que van a mandar todo el expediente al otro consultorio, sino que solo lo necesario se manda. ¿Verdad? No hay que mandarle las 50 páginas, sino que dos, tres paginitas y ya. Es lo que quieren. El récord electrónico actualmente sabemos también que son como, ustedes mencionaron hace poco, alguien mencionó la palabra nube, ¿verdad? Cloud. Ahora se está usando mucho aplicaciones y correos electrónicos, récords electrónicos médicos que usan como nubes. Ya dijimos de las claves que sean fuertes, no dejar el ordenador visto, conocer las normas de la institución para corregir un error en una entrada, que no hay que tachar nada, sino que enmendarlo. ¿Qué pasa si se difunde información sin querer? También puede pasar. Recordemos que eh, podrían haber errores, ¿verdad? De que se difunda algo que no se quiere. Las conversaciones deben de ser confidenciales. Las confidenciales son adentro de un consultorio. Eh, podrían divulgarse alguna información que no se debe hacer en un pasillo de un hospital, en un elevador, en un parqueo, en una cafetería. No hay que estar hablando de pacientes en cafetería, pues, en gradas, bajando gradas, o subiendo un elevador, que ahí lo pueden escuchar a alguien y lo conoce al otro. Eso puede pasar también. ¿Sabes? Es muy importante que el trabajador de la salud coordine con otras personas, por ejemplo, con otras enfermeras, EMEIs, doctores, cuando se vaya a hablar de algún diagnóstico, mejor hacerlo en forma privada, acercarse a la persona que se va, no de darle a grito, ¿verdad? Sí, vino tal paciente ayer. No, ¿verdad? En farmacia también se pueden divulgar informaciones que no se deben de divulgar, cuando el farmacéutico habla en voz alta frente a otra persona, de tratamientos. Hay gente que sabe para qué sirven unas medicinas y le dice, no, que el señor tal, le cambiaron a este medicamento y ya casi que le está divulgando el diagnóstico. Eso no se hace. Así que siempre recordemos colocar los récords médicos en áreas que no se puedan ver por otros, que vayan pasando por los pasillos. Y en cuanto al asistente médico, cuando llame a un paciente en el área de espera, siempre es mejor llamarlo por el primer nombre y esperar que se levante. Si ya da la casualidad que hay dos, tres Marías y se levantan las tres, ahí sí, ¿verdad? Se la pusieron un poquito más difícil, ya que se puede decir el complemento, porque ya sería una situación que no pasa muy frecuente. Pero sí hay que hacerlo siempre usando el primer nombre en el área de espera. Así que siempre eh, estemos siempre pendientes dónde estamos, quiénes están a nuestro alrededor, qué información puede ser escuchada y cómo yo puedo minimizar la posibilidad de soltar una información de forma accidental. Eso es importantísimo. Ahora ya casi estamos terminando para cerrar lo de la HIP. Son de los récords médicos de los niños, ¿verdad? Recuérdense que un menor, el papá legal del niño es el responsable de tomar decisiones médicas si son menores. Pero en algunos casos, algunos menores se convierten ya en posesión de su propio derecho cuando el menor ya es papá. Un niño, bueno, yo he visto que jóvenes, he conocido historias de jóvenes de 15 años, mujer y hombre, que ya tienen un hijo.
Entonces ya ahí por esa situación ya se convierten como lo que le dicen un menor maduro, que podría ser también una joven menor de 18 que esté embarazada o un menor que fue emancipado por ley de corte o juez. Entonces, si ya eso pasa, ya es un menor emancipado. Ya en esas situaciones, ya él sí puede recibir por corte y ya no vive en la casa y ya podría tomar decisiones, aunque sea menor de 18 años. Entonces, son situaciones ya más especiales. Adolescentes que pueden tomar ya decisiones de su tratamiento. Entonces, les podría dar a ellos el consentimiento informado y ellos deciden si sí o no. Básicamente, algunas condiciones que pueden estar incluidas en estos protocolos son exámenes de y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, alcohol y droga y donación de órganos. Vamos a ver. Otra cosa recuerden también que los padres o tutores legales en los niños poseen la capacidad legal de tomar las decisiones por ellos y en las únicas excepciones, en algunos casos, son cuando los padres son declarados incompetentes, y no pueden tomar. Recuerden que hay unos padres que están en tratamientos psiquiátricos y ya son incapacitados como para tener la decisión de un hijo, no la van a hacer bien, pues entonces por corte se les quitan a ellos esa decisión y se les dan a un guardian, a otra persona. Así que, aunque recuerden siempre, si existiera una duda, siempre es mejor preguntar. Si no estoy seguro, mejor pregúntenle a una persona de más antigüedad en la clínica o al administrador o a una enfermera, ¿verdad? Así que, bueno, si tienen alguna pregunta. Ok, ok, profesor.